Buenas noches, hermanos. Pues vamos a continuar con nuestros estudios que tenemos sobre las puertas. Hoy vamos a hacer el análisis del final de la puerta del caballo y el por qué es una puerta que nos lleva a un mundo espiritual más, digamos, nos prepara para eventos sobrenaturales como son los dones, las operaciones y otras cosas. Pero acuérdense que les había yo comentado, habíamos visto en los estudios anteriores que en la puerta del caballo dejamos nuestro libre albedrío. ¿Cómo dejamos eso? ¿Cómo iniciamos una oración eficaz? ¿Cómo tener la certeza de que tengo fe? ¿Y cómo saber en dónde debo depositar mi convicción? Si he atravesado las puertas anteriores tratando de encontrar mi paz, tratando de encontrar mi sanidad, tratando de encontrar a Dios, buscando esa restauración que la misma palabra nos promete, y nos encontramos con de repente que parece que no pasa nada, parece que nosotros no podemos entender el por qué seguimos pasando por cosas. Quise hacer esto aparte, dejarlo aparte como un parteaguas hacia lo que vamos a ir ahora. Después de este estudio, sería bueno darle un vistazo otra vez a las puertas anteriores, después de haber tomado este estudio, para tener ya conciso en qué hay que creer. ¿Qué hay que creer? Conocimiento de Dios. ¿Qué debo de conocer de Dios para no ser alguien llevado de un lugar a otro, de un viento a otro, como una hoja que se mueve, y no tener esa seguridad, esa convicción en lo que creo, en quién creo, y no pueda ser movido de una corriente filosófica humana a otra? La importancia de este estudio radica en que yo me voy a generar una convicción espiritual encauzada por mi fe, en donde yo ya lo deposité en alguien que estoy seguro de lo que creo, en quién creo y por qué lo creo. No porque alguien me lo dice, no porque me lo sugieren que es lo mejor para mí, sino que ahora ya entendí quién es Dios y cómo funciona el concepto de divinidad, y eso es lo que hoy en el nombre del Señor vamos a tratar de explicar para que podamos tener ese contexto en las siguientes puertas. Vamos a orar y vamos a comenzar. El estudio es muy hermoso, el Espíritu Santo lo puso, y vamos a abrazar esa fe, o haciendo una oración para quitarnos los velos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde, noche. Nos permitiste también un poquito de lluvia, Señor. Gracias por ello, gracias por la provisión, gracias por las bendiciones. Gracias porque nos corrige, nos bendice, nos fortalece, nos ayudas. Tu infinito amor es para siempre, Señor, y se manifiesta en cada momento de nuestras vidas. Sin lugar a dudas, Señor, nuestra fe se ve a veces movida por las situaciones que vivimos a diario, las necesidades, las carencias. Sin embargo, tú eres nuestro Dios protector y nuestro Dios proveedor. A ti sea siempre la honra y la gloria. Ayúdanos a romper los yugos que impiden nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a comprender cada parte de este estudio. A ti sea siempre la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Muy bien. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar con Santiago 5,
versículo 16, pero vamos a hacer el análisis del capítulo completo para poder comprender algo. Acuérdense que lo que vamos a estudiar hoy nos va a ayudar a realizar una oración eficaz y a tomar una decisión para librarnos del libre albedrío, para tener ya una decisión concisa y una decisión espiritual que me ayude a entender el por qué yo paso por ciertas cosas y el por qué puedo yo confiar en Dios a pesar de las situaciones. Muy bien, vamos a orar. En la oración eficaz, cuando decimos vamos a orar, la oración eficaz hay que entender que es una oración que no se expresa verbalmente, es una oración que solamente se lleva en la conciencia, en la mente, con una intencionalidad, y lo complejo de la oración eficaz es fomentarse una disciplina para y poder lograr esa permanencia de esa oración a pesar de estar realizando actividades diarias, actividades cotidianas, actividades diversas. Para llegar a eso, yo tengo que haber tenido un compromiso previo conmigo mismo hacia lo que quiero creer para formarme una convicción. Entonces, nosotros podemos sentir que estamos logrando salir adelante con la ayuda y de la mano de Dios. Voy a buscar cómo ejemplificarlo. Fíjense, el mundo espiritual está formado por ciclos que continuamente repetimos hasta no encontrar la forma o la puerta para romper ese ciclo y deje de funcionar en nuestras vidas. Hay ciclos de maldición, ciclos de bendición. En este caso, vamos al versículo 16 de Santiago capítulo 5 y dice de esta manera: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Vemos que está hablando de la oración eficaz. Vemos que antes de ello habla de confesar faltas y de rogar unos por otros para que podamos sanar. Luego entonces la oración del justo se convierte en una oración eficaz y lo puede hacer mucho, ¿sí? Hay que entender eso, porque a veces decimos que la oración lo va a poder todo en el contexto que nosotros lo pedimos. La oración puede mucho de acuerdo al contexto de la convicción de la fe que yo tenga. Y anteriormente dice ahí: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Versículo 14. Llame a los ancianos de la iglesia. Fíjate qué curioso, porque muchas veces tenemos una situación espiritual y lo que hacemos es pedirle a Dios que mande a alguien para ayudarnos, cuando la Biblia nos dice enfáticamente que si yo estoy enfermo, yo debo de pedir ayuda hacia una persona que tenga el entendimiento espiritual para poderme ayudar y poderme llevar hacia la respuesta que se encuentra en la palabra. Es como que yo le pido a Dios: Señor, estoy enfermo, tengo calentura, mándame un doctor, ¿no? Orándolo de esa manera ya me doy cuenta a veces de que oro absurdos, porque puedo salir, puedo ir a un doctor y el doctor me checa y obtengo el medicamento que yo necesito. Sin embargo, muchas de las veces lo que yo hago es pedirle a Dios que me mande a mí la persona, que me mande a mí el doctor, porque yo soy incapaz de pedir ayuda, o por mi orgullo de que diga: oye, ¿te acuerdas? Mira, me estás pidiendo ayuda. Y no es así. La Biblia me dice: 1, si estoy enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia, y por palabra anciano significa personas maduras que puedan entender sin juzgar, sin culpar, sin condenar, y oren por esta persona, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
¿sí? Analizando la oración eficaz. Ahora, ¿por qué les dije, por qué se llama el estudio con el conocimiento de Dios? ¿Qué hay que creer? Esta es la razón. La respuesta a esta pregunta es la razón por la cual hay muchas religiones, hay muchas ideologías, hay muchas creencias, hay muchas filosofías humanas, hay muchas doctrinas de hombres, hay muchas separaciones en cuanto a las creencias, porque no se busca escudriñar la palabra, sino que la misma autoridad espiritual, más que el alimento espiritual, y me lo pongo en mi boca y yo solo tenga que tragar. La Biblia no eso dice. La Biblia dice que cada uno procure su sanidad, cada uno procure establecerse una disciplina como buenos soldados y obreros de Cristo, para que podamos nosotros aprender a escudriñar, a interpretar la palabra, porque ahí se encuentran las respuestas de nuestras pruebas que nosotros tenemos día con día. Muy bien. Una de las situaciones y cuestiones es conocimiento de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Y qué puedo yo contestar cuando alguien me diga, oye, ¿y tú crees en Dios? Sí, pero ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cuál sería tu respuesta, hermano, ante esta pregunta? La respuesta es un ser sobrenatural al cual se le da un culto. Esto es lo que dice el diccionario, ¿sí? Si yo digo, yo veo a Dios como mi creador, como mi Señor, como el que me hizo y me formó desde el vientre de mi madre, yo estoy asumiendo que Dios es mi creador y que yo creo lo que estoy diciendo. Pero si realmente yo estoy creyendo en ese Dios que digo creer, al menos mínimo debería conocer o entender cuál es su concepto de Él hacia mí. La Biblia lo tiene claro y hay muchísimos conflictos en este sentido, de que si es la Trinidad, no es una Trinidad, es una divinidad, es un mismo Dios, son tres personas, ¿qué está pasando? Si adoramos a tres dioses, adoramos solo a uno, o debemos adorar solamente al Padre, excluimos a Jesucristo, o debemos ser cristocéntricos, excluimos al Padre, o debemos adorar al Espíritu Santo y excluimos al Hijo, excluimos al Padre. ¿Cómo debemos adorar a Dios? ¿Cómo debemos pedirle a Dios y cómo debemos entablar esa oración eficaz de tal manera que nosotros sepamos y estemos convencidos de que quién es Dios? Vamos a dejar que la Biblia nos responda a eso. Vamos a dejar que la Biblia nos mueva. Vamos a dejar que la Biblia nos muestre quién es Dios, cómo es Dios y para qué Dios tiene esa división puesta en cada uno de nuestras áreas, ¿sí? Para ello vamos a necesitar las ilustraciones y después nos vamos a ir a Efesios capítulo 1, Juan capítulo 1 y luego posteriormente Juan capítulo 17 versículo 20. Dice la palabra de Dios que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Muy bien. Vamos a ir descubriendo el velo. El ser humano está formado por tres elementos que son
espíritu, alma, cuerpo. Espíritu o mente, alma o emociones, y cuerpo, que son las sensaciones. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por obviedad está formado por un espíritu, que por ser Dios es un espíritu santo, está formado por un alma, que es la parte visceral o emocional. Y puedo entender cuando dice Dios es un Dios celoso, que castiga el pecado, el mueve y hace justicia, el que da su pago a lo que cada uno hace. Y tenemos la parte corporal, que es Jesús. Jesús es el cuerpo, es el cordero, ¿sí? El cordero inmolado, es el sacrificio. Dice la palabra de Dios en versículos que ya les di anteriormente: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí nos dice que seamos iguales a Jesucristo. Dice que nosotros debemos sujetar nuestras emociones y nuestra alma para dirigirlas hacia la paz, hacia el gozo, hacia el fruto del Espíritu Santo. Entonces nos dice que busquemos honrar a Dios. Y dice que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos la mente de Cristo. Decir que tenemos la mente de Cristo es pensar como Cristo, adorar como Cristo, obedecer como Cristo. Esta es la mente, y eso es a donde nos lleva el Espíritu Santo de Dios. Este es el cuerpo, este es el Espíritu, y esto de aquí adentro es el alma. ¿Sí? Para que Dios pueda realizar toda esta función, Dios dice que primero Él funciona en el alma, porque Él es todo, Él es la esencia. Yo soy quien soy, yo soy el que soy, el que fue, el que es y el que será. Por tanto, me está diciendo que Dios es esencia de todo. Esencia de todo. Después de que ya tenemos este concepto aquí dibujado, no estoy diciendo que Dios son tres, porque estaría diciendo que yo soy tres, sino que soy solo uno. ¿Qué sucede en la palabra de Dios? Cristo, el Espíritu y Dios en algún momento se separan, siendo uno, continuando con ser uno, se separan para que cada persona tenga una función específica dentro del mundo espiritual. Las puertas me ayudan a mí a separar mi alma, mis emociones de mis sensaciones, para pagar el cuerpo. Y no estoy hablando de que salga mi alma del cuerpo, no se malentienda. Separar mi alma con la palabra de Dios, dejar de ser emocional, dejar de ser carnal, para volverme hacia la parte espiritual, integrándome en lo que 1 Tesalonicenses habla como esa comunión integral, en esa comunión total, que es el rendir el espíritu, rendir el alma y rendir el cuerpo, someterlo a Dios. ¿Sí? En 1 Tesalonicenses 5 habla de estas tres condiciones personales del ser humano. El ser humano puede ser solamente mental, sí. Hay casos donde el ser humano cae en coma y se vuelve aparentemente vegetal, pero su espíritu vive y su cuerpo ha dejado de tener ciertas sensaciones, pero la parte visceral funciona, su corazón, sus riñones, por tanto vive. ¿Sí? El alma está como apagada, ¿sí? Siente pero no lo puede expresar y está atrapada. ¿Sí? Muy bien.
Si el cuerpo muere, se da la muerte instantánea, la separación de este plano terrenal, pero el alma y el espíritu se fusionan para ir a quien lo dio, y entonces podemos tener nosotros una identidad espiritual en el cielo, en el cual nosotros podemos ver a otra persona en la presencia de Dios y adorarle juntamente con esta persona a nuestro Padre Celestial, en esa integridad que luego va a ser Dios en algún momento, después de que suceda el rapto, después de que suceda la gran tribulación, se vuelve a integrar Dios en ese todo para sentarse y ocupar el trono que dice la Biblia. Muy bien, esto, dibujo previo, nos va a servir para explicar lo que viene. ¿Qué sigue ahorita? Vamos a analizar Efesios capítulo 1. Muy bien. Efesios capítulo 1, y vamos a analizarlo porque sí es algo muy interesante, porque vamos a fusionar Efesios con Juan y vamos a llegar a ese contexto espiritual hermoso, hermoso, de verdad hermoso. Efesios. Vamos a enfocarnos todo el estudio en descifrar esta parte, porque es importante tener la certeza de a quién adoro. Es importante tener la seguridad de quién es Dios para mi vida, y es importante también sentir que Dios me escucha, que Dios está conmigo, ¿sí? Muy bien, dice Efesios capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a ustedes y paz de Dios, Padre nuestro, escucha bien, coma, conjunción, y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, y está con mayúscula, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Estoy haciendo énfasis a propósito. Según nos escogió en Él antes de fundar el mundo. Y aquí me detengo para buscar la palabra fundación. ¿Qué significa fundar? Fundar significa establecer algo partiendo de nada. O sea, Él estableció algo, está haciendo una fundación. Dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, antes de erigir un mundo, antes de establecer un mundo, antes de fundamentar un mundo, antes de hacer algo, ¿sí? Nos dice, es antes de empezar a fundar, antes de empezar a edificar, antes de empezar a crear algo, Él nos escogió en Cristo antes de. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Dice aquí, y sin mancha delante de Él en amor. En amor. La pregunta que sigue es, si Él nos escogió antes de la fundación del mundo y de repente veo en un versículo anterior que Padre, nuestro Padre Dios está en mayúscula y nuestro Señor Jesucristo está en mayúscula, y de repente el versículo posterior aparece en Él con minúscula, quiere decir que hay algo que pasó y hay un periodo de tiempo que pasó en el cual Jesucristo, desde su similitud divina, ha pasado a una parte inferior de su divinidad, que es la parte corpórea. Estamos revelando un misterio que más adelantito nos dice. Escucha bien. Habiéndonos
predestinado, y esto a veces lo confunde con la doctrina de la predestinación, en donde supuestamente esa doctrina dice que Dios escoge quién se va a condenar y quién se va a salvar. Pero esto iría totalmente en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios específicamente dice en un versículo, porque Dios no quiere, no desea, no anhela que ninguno absolutamente se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Cuando Cristo vino a morir por todos, no vino a morir por un sector específico de la humanidad, vino a morir por todos, dándoles ese amor como Padre Creador, ¿sí?, como fundador del mundo, que ama lo que hizo con sus manos, nos vino a mostrar del por qué Él es Dios. Dice, predestinados para ser adoptados, hijos, y fíjate que la palabra adopción quiere decir que no es hijo sanguíneo, sino que es un hijo legalmente aceptado delante de ciertas autoridades. Por tanto, está hablando nosotros gentiles y dice, hijos por Jesucristo, a sí mismo según el puro afecto de su voluntad. O sea, en otras palabras, porque quiso Él hacerlo de esta manera, lo hizo. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en mayúscula, en el cual tenemos redención por su sangre, hablando de Jesucristo, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados. No olvidemos que Dios dice, a cualquiera que negare a mi Hijo delante de los hombres, mi Hijo lo negará delante de mí. Cualquiera que pisotee el sacrificio de la sangre de mi Hijo amado Jesucristo no tendrá salvación. Cualquiera que ofenda, blasfeme al Espíritu Santo de Dios es un pecado que no podrá ser perdonado. El Padre está hablando y está diciendo esto. El Padre dice que sin el Hijo no podemos llegar a Él. Que el Hijo es la fuente, el puente, el camino, la vía, la dirección para llegar al Padre. Entonces, en el caso de amar solamente a Dios Padre, estoy excluyendo a Jesús, por tanto excluyo la gracia, por tanto excluyo el arrepentimiento, por tanto estoy empezando a endurecer mi corazón y por tanto estoy viviendo según la ley del ojo por ojo y diente por diente. Vamos a seguir leyendo para que veas que esto tiene sentido, significado y está en la Escritura. Dice, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad. Por eso te puse como título el conocimiento de Dios. ¿Qué hay que creer? Vamos a develar ese misterio aquí en la Biblia. Dice, de su voluntad, según su beneplácito, o sea, le da placer, es bueno para Él, para Dios, que se había propuesto en sí mismo. Escucha muy bien lo que sigue, porque pasa de minúscula a mayúscula cuando se habla de Jesús. De reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que, las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oír la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, en el cual también desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Desde que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate, hermano, que acá hay que aclarar algo, porque luego se presta a muchas malas interpretaciones. Porque muchas veces se enseña de que al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo ya viene a morar en mí. ¿Sí? Y te voy a decir una cosa.
Depende de cómo cree. Depende de cómo cree. Si yo creí como una creencia conveniente, el Espíritu Santo no puede morir, no puede morar. No puede ponerse sello en alguien que está dudando. No sé si me explico. Si creí, pero no estoy seguro, pero le estoy dando la oportunidad a Dios de mostrarme a través de su amor que tengo esperanza, ahí sí el Espíritu es depositado en mí, como arras. Y te voy a decir, ¿qué significa las arras de nuestra herencia? Las arras son un conjunto de 13 monedas que se entrega a la novia durante una ceremonia, en donde esto se da como una garantía de un contrato preestablecido. Eso significa las arras, y lo puedes buscar en el diccionario donde tú quieras. Lo curioso es de que son 13 monedas, las arras. Estamos hablando de 13 puertas. El compromiso que yo adquiero al aceptar a Cristo en mi corazón es de que estoy creyendo en alguien que me está ayudando y me está dando una salvación, pero que todavía no lo conozco del todo. Y el primer compromiso es pasar por la puerta de las ovejas, en donde yo lo acepto, en donde está en mi corazón, y empiezo ese camino fortuito, porque es gratuito, si no, no sería gracia, de conocer, de entender y de poder asimilar la experiencia divina de nuestro Padre Celestial. Muy bien. Las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Según el versículo 14, yo adquiero ese compromiso, que no puede llamarse un compromiso, ¿cómo te puedo explicar? No podría llamarse un compromiso honesto, si no hay un conocimiento mutuo de las condiciones y de las características. Y Dios quiere darte un contrato honesto, ¿sí? Porque es lo que está diciendo acá. Él quiere darte eso de una manera honesta. Dice, las arras de nuestra herencia. Una herencia es algo que se pasa de algo para alguien y hay algo legal que lo puede corroborar. Para la redención de la posesión adquirida. Te está dando algo que es el acta de los decretos para alabanza de su gloria. Entonces, yo lo mínimo que puedo hacer antes de decir acepto es leer, conocer, entender con quién yo estoy comprometiéndome para casarme en las bodas del Cordero. ¿Sí? Ese es el sello. Agarran, tú vas y te comprometes a algo y te hacen un contrato en donde tú firmas y ese es el sello, ¿no? Tienes ya el sello. Pero eso no quiere decir que la persona ya está viviendo contigo. Tienes el sello, la garantía de que el Espíritu va a venir a morar en ti en el momento que tú creas, en el momento en que tú establezcas una fe permanente, una fe firme, una fe templada, una fe mansa. Y entonces el Espíritu, por ende, empieza a fluir, se empieza a activar los dones, empiezo a ser diferente, empiezo a ser transformado. Las partes de cohesión de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo empiezan a integrarse, a formarse uno solo, porque ahorita estoy dividido. Mi mente va por un lado, mi emoción va por el otro y mi parte corporal va por el otro. Así está dividido. La función de Dios ahorita es ser Padre, ser Hijo y ser Espíritu Santo, y cada uno tiene una función, porque ahorita hay quien detiene el espíritu maligno, hay quien detiene el Dios de este mundo, y ese cara a cara se da con el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo está haciéndonos morada, está preparando su segunda venida, ¿sí? Y está golpeando puertas. Esa es la función de Jesucristo, porque no quiere que ninguno se pierda. Y la función del Padre es escuchar las oraciones y contestarlas a través del multiuniverso angelical,
en donde Él mueve circunstancias para que podamos nosotros tener consecuencias positivas para que nuestra vida empiece a ser de bendición y deje de ser de maldición. Cada uno tiene una función en un contexto diferente y por eso hay una separación dentro de Dios siendo uno solo. Y te lo voy a explicar de esta manera. El Sol y los planetas están separados, sí están separados, porque si no chocarían y colisionarían y se perdería esa armonía en cuanto a los ejes planetarios. Muy bien. Sin embargo, hay algo que no vemos, que es una fuerza de cohesión. Hay una fuerza de gravedad que tiene cada planeta de acuerdo a su tamaño, que le permite girar a una velocidad distinta alrededor del Sol. ¿Sí? Todo tiene una razón de ser. Estamos viendo algo macro, vemos algo micro y vemos los átomos y cómo giran a su alrededor neutrones, protones y electrones y no se encuentran porque se encontrasen, colisionarían generando una explosión, ¿sí? Entonces estamos viendo que tanto la parte micro como la parte macro funcionan de igual manera, pero con la fuerza invisible que es la cohesión. Muy bien. La fuerza cohesiva es lo que mantiene unido a Dios a través de su esencia, o como la Biblia lo llama en muchos versículos, el resplandor que es Dios. Vamos a ir profundizando más en esto en las puertas posteriores, en donde se habla de una espiritualidad de un nivel completamente distinto, pero bíblico, en donde es importante expresarte esta condicionante. ¿Cuál es la condicionante para que yo tenga el Espíritu Santo de Dios y la llenura? Es de que yo entienda el contrato. Que yo entienda con quién me acabo de comprometer y a quién acabo de aceptar por novio. ¿Sí? Para que yo pueda irme a las bodas del Cordero sabiendo quién es mi novio, esperando quién es mi novio. Porque por esa es la razón por la que Jesús dice, vendrán muchos en mi nombre, mas no le crean. Porque está escrito que así tiene que suceder, pero todavía no será mi venida. Porque mi venida será como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Todos los que vivimos seremos transformados y resucitarán los muertos primero. Y esto se conoce como arrebatamiento. Muy bien. Seguimos. El Padre Celestial tiene una función que viene siendo la meta. Jesucristo viene siendo el conducto, la vía, el camino por el cual podemos llegar al Padre. Y el Espíritu Santo es la fuerza, es el maestro, es la dirección, es el timón, es el volante que nos va a llevar a través del camino llamado Jesucristo. Si yo me concentro en adorar al Padre, el Padre, 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 y hago énfasis exagerado en ello, estoy descuidando el camino que me va a llevar al Padre y vengo a ser como un espectador más y vengo a ser nada más un oyente de la palabra de Dios y no un hacedor. Esta es una trampa de Satanás, porque todo aquel que le da culto completo, integral al Padre, terminan con el corazón endurecido, terminan haciendo exactamente lo opuesto que dice su voluntad, porque no hay justo ni aun uno. Y solo Jesucristo nos ha enseñado el camino en donde Él renuncia a su divinidad, baja y se hace menor e inferior a los ángeles, se pone a la altura de su creación, viviendo cada circunstancia que vivimos nosotros, pero con el pequeño detalle de sin pecar, y cargando todo el pecado del mundo, para que Él sea el más grande pecador de todos. El Espíritu Santo lo abandona porque no puede estar en una persona que es inmunda. El Espíritu Santo lo abandona en Getsemaní y el Padre lo abandona antes de morir. Y hay una separación del cuerpo en donde no podemos decir que murió Dios, sino que murió la parte corpórea
que cargó el pecado contaminante que era la trampa de Satanás en toda la creación. Muere y es necesario que sea inmolado, el cuerpo se incendia, le predica a los espíritus encarcelados y a todos los que están en el Hades, y él los recoge con las llaves de la muerte, porque cuando se quema, vamos a ponerte un ejemplo, porque muchas veces se me han preguntado esto, y si antes de que lo pregunten otra vez, te voy a poner la respuesta. Cristo es el Cordero, es el Corderito, ¿sí? Es el Cordero. Pero Él vino a cargar con todo el pecado del mundo. Por tanto, empezó a tener capas y capas y capas de suciedad y de pecado, capas y capas y capas y capas y capas y capas. Es como un zapato que tú vas ahorita en tiempo de lluvia, vas, caminas por los charcos, se llena de lodo, se llena de tierra y muere y baja al Hades, en donde es inmolado. Inmolado quiere decir que se prende fuego en una llama aquí, se prende fuego y lo que pasa con este fuego es de que se empieza a quemar toda la parte sucia de Jesucristo, de todo el pecado, y cuando se acaba de quemar, de consumir ese pecado, vuelve a quedar la ovejita limpia, y es cuando resplandece, recoge las llaves de la muerte y resucita, llevándose a todos los que estaban ahí porque se arrepintieron en ese lugar, que fue una segunda oportunidad que se les dio, y los arrebató de ese lugar. Muy bien, ya que tienes eso, ahora te digo, continuamos en Efesios. Dice que son las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión. En el momento que resucita, establece un acta en donde ahora yo, sin pecado, pagué un precio que no debí pagar. Ahora, por ese precio que yo pagué por toda la humanidad, porque cargué todo el pecado de la humanidad, aún de los que habrían de venir, dice Jesucristo cuando Él ora, entonces me está dando el derecho a mí de darle la salvación a cualquiera que me acepte y que crea en mí. Y fíjense que Jesucristo dice que en mí cree tiene vida eterna. No dice que en el que Dios Padre cree tiene vida eterna. Eso no lo digo yo, lo dice el Padre, lo dice la Biblia. Y dice, bendito el Dios y Padre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y en el versículo 15 dice, por lo cual yo, habiendo oído de su fe, escuchen bien, ¿dónde hay que depositar la fe? En el Señor Jesús, y amor para con todos los santos, no dejo de dar gracia por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. 17 dice que el Dios del Señor, nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De su Hijo. Por tanto, dice, todo lo que tú le pidas al Padre, en mi nombre Él te lo va a dar. Y cuando Él se refiere a todo, no se refiere a todo, a todo lo que tú quieres, se refiere a todo lo que la Biblia te está mostrando que tienes que pedir para poder entender a Jesús. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para poder conocer a su Hijo,
por el cual a través vas a llegar a esa comunión con el Padre, porque a Él hay que pedirle en el nombre de Jesús para poder obtener lo que nosotros debemos de adquirir para un conocimiento total de Jesucristo su Hijo. Muy bien. Dice el 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepas o sepamos cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella, y este es el versículo clave de este estudio, cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fuerza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a la derecha en los cielos. Escucha bien, sobre todo principado y potestad, potencia, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. La supremacía de Dios Padre le fue otorgada a Jesucristo, y por eso nosotros no debemos olvidar a Jesús en este camino de verdad y de vida. No vamos a poder llegar al Padre sin conocer a Jesucristo. Por tanto, para que yo pueda ser lleno del Espíritu Santo de Dios, esta llenura se va a dar conforme yo vaya escudriñando quién es Jesucristo. La trampa del diablo, la trampa del Dios de este mundo, la gran mentira de Satanás, es de que tú te enfoques en Dios Padre para que nunca camines el camino de la verdad y de la vida. Esta es la gran trampa y la gran mentira. Pero no hay que confundir y no hay que divagar sobre lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que al Padre hay que dejarle de dar la honra. Una cosa es darle la honra y otra cosa es la obediencia a Jesucristo, cruzando el camino de verdad y de vida que Él nos enseña a través de los evangelios, a través de las buenas nuevas, porque el objetivo de Jesucristo es que lleguemos al Padre y le podamos pedir nuestras necesidades para que Él nos las pueda satisfacer. No es difícil de entender, pero tenemos que prestar atención para entenderlo bien. Dios Padre es la meta. Jesucristo es el camino para llegar a la meta. El Espíritu Santo es la fuerza motora que nos ayuda a cruzar ese camino para llegar a la meta. Nuestra dirección, nuestro guía, nuestro maestro, el que nos escudriña, el que nos redarguye, el que nos regaña, el que nos ilustra, ese es el Espíritu Santo. Jesucristo es el camino, caminar por donde Él caminó. Y no podemos llegar al Padre sin Jesús. ¿Qué es lo que hay que creer luego entonces? Que toda la plenitud de Dios Padre radica en Jesucristo, el cual Satanás se está encargando de desaparecer dentro de la fe y dentro de la teología y dentro de la sana doctrina. Padre, hay que darle la honra y la gloria, y es a donde vamos a llegar, para que nos llene no solamente de su justicia, sino de su amor inagotable, porque de dónde partió el amor para mandar a Jesucristo, su Hijo unigénito, Juan 3:16, a través del amor del Padre. Y Él nos manda a Jesús para enseñarnos un camino. Jesucristo, acuérdate de la palabra que acabamos de escudriñar, que es fundación. Antes de la fundación del mundo, Jesucristo estableció un camino, Jesucristo estableció una dirección, una ruta, una carretera, una vía, para que nosotros podamos caminar y
nada nos toque, ni a la diestra, ni a la siniestra, ni izquierda, ni derecha. Caerán a mi lado 1000 y a mi otro lado 10,000, mas a mí no llegarán. Solamente es a través de ese camino. Condicionante el camino, sí, porque es un camino de verdad, en donde no pueda haber engaño, en donde no pueda haber situaciones desleales para con Dios, en donde yo tengo que poner en integridad lo que pienso, lo que digo y lo que hago, que es lo que dice Tesalonicenses, en esas 3 divisiones que el ser humano tiene, ¿sí?, y que Satanás aprovecha. En el momento que yo me vuelvo una persona íntegra, es porque sé que creo, sé a quién creo y sé por qué lo creo. No porque mi pastor me lo dice, no porque mi sacerdote me lo dice, no porque un teólogo lo dice, no porque internet lo dice, sino porque yo ya lo leí, yo ya lo corroboré, yo ya lo escudriñé, yo ya lo entendí y yo ya decidí aceptar las arras de nuestra herencia, que dice el versículo 14, ¿sí? Y me decidí a pasar por esas puertas. Las arras, te repito, son 13 monedas que se da como garantía de un contrato. 13 puertas, 13 arras. Las arras es el conjunto de eso. Nosotros debemos entender cada una de ellas. Estamos conociendo al novio, estamos entendiendo el porqué de las cosas, para que al final de la 13ª puerta nos encontremos con nuestro Padre Celestial, el cual nos va a decir: pasa, hijo mío, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, ahí radica, hermanos, la importancia de entender, la importancia de discipularme, la importancia del escudriño. No es por obligación, es por convicción personal, en donde cada uno va a poner su granito de arena para entender. A veces detenerse no es retroceder, pero a veces detenerse es lo más indicado. No te preocupes por avanzar más allá de lo que puedes entender. Detente para pensar, para analizar cuál es la decisión que vas a tomar antes de comprometerte a algo. Para que cuando tú te comprometas, ya sea que decidas avanzar o decidas retroceder, estés en la completa certidumbre de tu decisión y de tus consecuencias. Muy bien, seguimos. Pablo exagera en este versículo, hace una exageración para que la iglesia de Éfeso entienda lo que se estaba diciendo. Estaban infravalorando a Jesucristo en la iglesia de Éfeso y estaban exaltando otra vez a la ley por encima de la gracia, y Pablo les dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró. Está diciendo, toda esa fuerza, toda esa magnitud, toda esa exageración magistral de Dios Padre obró en Cristo, dice el versículo 20, resucitándolo de los muertos y colocándolo a la derecha de los cielos. Y en el versículo 21 dice: sobre todo lo pone. ¿Sobre qué tanto Dios pone a su Hijo? Sobre todo principado, sobre todo poder, sobre toda potencia, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, incluyendo el del Padre, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. La parte peligrosa, hermanos, de este versículo y de esta puerta, el final de la puerta de los caballos, es que la puerta de los caballos me ayuda a dejar el orgullo.
tengo que emular a lo que hizo Jesucristo. Jesucristo renunció a su parte divina para volverse inferior a los ángeles y ponerse a la altura de la creación. Ahora yo ya acepté a Cristo en mi corazón porque quiero honrar al Padre. Ahora yo debo de renunciar a mi orgullo, mi soberbia, lo que el mundo hizo de mí, para que Cristo me exalte ahora a través de lo que Él va a empezar a renovar en mi vida. ¿Sí? Y te dice acá, yo si formo parte de la iglesia, al aceptar este compromiso, que es el discipularme para conocer a Jesucristo y saber qué hizo, qué no hizo, cómo cambió la ley a través de la gracia, cómo a través de las bienaventuranzas exalta otra vez a los profetas y me dice que esta es la base de la gracia, la ley y los profetas son la base de la gracia, entonces me vuelve a poner un camino parecido, pero con la única diferencia de que ya no existe el ojo por ojo, ya no existe el resentimiento, ya no existe el odio, ya no existe la venganza, ya no existe algo legal que autorice esos actos en los cuales yo puedo agredir a mi hermano. Yo acepto, luego entonces que acepté a Cristo, reconozco las arras, las acepto, firmo el contrato que es el sello de la garantía para recibir al Espíritu Santo de Dios y me estoy comprometiendo con Dios Padre a conocer a su Hijo. Esto significa el versículo 14, las arras de nuestra herencia para la redención. ¿Qué significa redimir? Lo que algo fue malo en algún momento, ahora lo va a dejar de ser para darle un funcionamiento totalmente opuesto a lo que antes fue. Satanás sabe en qué momento uno empieza a redimirse y es cuando empiezan las pruebas y las tentaciones que no vienen por parte de Dios, sino por la concupiscencia que yo estoy abandonando y que sé que puedo, y que Él sabe que puedo ser presa fácil de lo que antes me gustaba y trata de seducirme de la misma manera. ¿Sí? Pero el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Versículo 17, a través de que yo le pida a Dios Padre, dice, el Padre de gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 17, nos dé dos tipos de espíritus, que en este contexto se refiere a dos tipos de pensamientos o formas de pensar, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. El espíritu de sabiduría es saber diferenciar lo sucio de lo limpio, lo negro de lo blanco, el pecado de lo santo. Ese es el espíritu de la sabiduría. Esa es la mentalidad que yo debo tener en ver algo que si es bueno o es malo. Y el espíritu de revelación es la forma de pensar en cómo se va a revelar Dios y cómo voy a escudriñar y cómo voy a entender. Y esto solamente se logra a través de un don que se activa cuando yo voy escudriñando. Y ese don es el don del discernimiento. Ya puedo discernir algo porque el Espíritu me revela si es bueno o no es bueno, si es agradable o no es agradable, si debo de hablar o no debo de hablar. Pero eso, hermanos, no es fácil de conseguir si uno no empieza a sujetar su mente. Por eso dice la Biblia, ustedes tienen la mente de Cristo, aprovechenla, úsenla, pero el cristiano lo que hacemos es cerrar nuestras Biblias y nada más escuchar. No comprobamos, no corroboramos y no agarramos nuestra Biblia para analizar, para ver si es así lo que se está diciendo conforme a la Escritura de Dios. Al hacer esto, yo estoy educando mi vista, estoy educando mi oído, si repito lo que estoy leyendo, estoy educando mis sentidos y los estoy sujetando hacia lo que estoy escudriñando y voy entendiendo poco a poco. Aunque yo no entienda, pasa el mismo proceso que el eunuco, empiezo a leer sin entender, pero el espíritu de revelación en algún momento me va a hacer entender porque va a mandar a alguien que me lo explique. O va a mandar una oportunidad para que yo pueda entender lo que antes no entendía. ¿Sí? Esto es lo que hay que pedir en este contexto de Efesios capítulo 1, antes de poder cerrar la puerta de los caballos, porque aquí es donde dejamos el libre albedrío. No puedo dejar el libre albedrío si siempre hay una duda. Si hay una duda,
todavía tengo mi libre albedrío, porque la duda lo que me hace es tener dos cosas para escoger. ¿Será bueno o no será bueno? ¿Será esto o no será? ¿Sí? Y de renunciar al libre albedrío es ya saber con certeza lo que es correcto, ya no hay ninguna duda, por lo tanto ya no tengo de dónde escoger. ¿Sí? Solamente decido seguir el camino que yo ya pensé, porque ya vi, porque ya analicé, porque ya escudriñé, porque ya me cercioré que es el camino que lleva al Padre, porque esa es la meta donde yo quiero llegar. Llegar enfrente de mi Padre Celestial y hacerle todas las preguntas que yo quiera hacerle, ¿sí? Y yo preguntarle personalmente, porque dice la Biblia que Él nos va a sentar en su regazo y Él va a estar dispuesto a platicarnos, a decirnos por qué pasaron ciertas situaciones que en su momento no entendimos. Esta es la parte maravillosa, pero cuando eso suceda, la integridad de Dios ya se dio otra vez. Pero eso lo vamos a ir viendo en las otras puertas, como el momento en el que Dios se separa, en el momento en el que Dios se vuelve a unir, en esas tres personas volviéndose a formar en uno solo, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, terminamos en el versículo 23 que dice que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. ¿Cómo vamos a poder nosotros hacer mayores cosas que Jesucristo si no entendemos el por qué hizo Jesús, el por qué no hizo Jesús, el por qué dijo Jesús esto y el por qué parece la Biblia que cuando yo me siento a escudriñar ya no se ve tan clara como antes? Ya parece como un trabalenguas, empiezan a aparecer dudas, empiezan a aparecer cosas que me pueden confundir un poquito, pero si estás en ese momento, estás en el momento correcto, hermanos. Sigue leyendo porque vas a toparte con versículos que te van a dar respuestas. Vas a toparte con libros de la Biblia en donde vas a entender el porqué de algunos eventos se dieron de esa manera. El Espíritu nos empieza a contextualizar. Nosotros solamente debemos de leer y escudriñar. No te estoy pidiendo que escudriñes un libro, escudriña un versículo al día, escudriña medio versículo al día, una palabra al día, pero que sea algo progresivo, que sea algo en el cual tu mente se ocupe, empezando a tener esa mentalidad diferente de pensar en lo bueno. Dice el versículo, si hay algo bueno, si hay algo agradable, si hay algo honesto, si hay algo puro, en esto pensar. O sea, pon tu mente, pon tu espíritu en las cosas agradables a Dios. En lo que respecta a Primera de Efesios, o sea, capítulo 1, aquí vamos a hacer una pausa y seguimos en Juan, Evangelio de Juan. Juan, capítulo 1, y vas a, ahorita, fíjate, explicándote Efesios capítulo 1, surgen muchas preguntas, muchas dudas y muchas cuestiones que leyendo Juan capítulo 1 se te van a contestar automáticamente, y esa fue la razón por la cual te leí primero Efesios y no primero Juan. Escucha muy bien, porque es muy fácil leerte primero Juan capítulo 1 y luego explicarte Efesios, pero no vamos a entender el proceso de que a veces el Espíritu me pone un versículo y de repente no tengo el contexto, pero a lo mejor le pido a Dios Padre el Espíritu de sabiduría y de revelación, y de repente el Padre pone en mi mente el contexto y entiendo un mensaje previo que el Espíritu Santo ya me había mostrado. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Esto en lógica se llama silogismo. ¿Qué significa un silogismo? Que para el lado que yo lo ponga significa lo mismo. En el principio era un verbo. ¿Qué es un verbo? El verbo más complicado es el verbo es o el verbo ser, porque se conjuga muy diferente. En el principio era el verbo, y el verbo es ser, es, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Vamos a cambiar la palabra verbo por Jesús. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. ¿Por qué dice era y no dice es?
Este era en el principio con Dios. Cuando dice era porque estaba unido, estaba en uno solo con Él, y de repente surge una separación que es la formación corpórea de Dios. ¿Para qué? Leímos en Efesios que Él es la fundación antes del mundo. Muy bien, vamos a continuar porque vas a ir comparando y fusionando Efesios con Juan. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, y fíjate cómo cambia de mayúscula a minúscula, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Qué significa? Que Efesios me dice que Él es la fundación antes del mundo. Aquí me dice que estaba con Dios, que era Dios y luego dejó de ser Dios. Luego me dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y hay un cambio gramatical en el nombre de Dios, que es de mayúscula a minúscula, porque Él ya había tenido un cuerpo, y a través de ese cuerpo fueron hechas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces yo ahorita te pregunto, entonces, ¿quién es tu creador? ¿Dios Padre o Jesucristo? Pregúntate eso y contéstatelo con los siguientes versículos que nosotros vamos a ir leyendo. Porque le atribuimos a Dios Padre muchas cosas cuando fue Jesucristo que lo hizo, que viene siendo el mismo antes de su separación. Entonces son tres personas, cada una con un propósito diferente. No podemos abandonar la puerta del caballo si no entendemos la funcionalidad de cada una de estas tres personas. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Está hablando de varios ciclos de tiempo. Está hablando que Él hizo toda la creación, sin embargo en Él estaba la vida, dice, pero la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. El hombre prefirió en su libre albedrío seguir algo diferente a la vida, algo diferente a la luz, tomando una decisión opuesta hacia donde Dios nos quería llevar. Díganme ustedes si no es esto lo que sucede todos los días con nosotros, en esas situaciones cotidianas que se nos presentan a cada momento. Viene el maligno y nos provoca a través de situaciones humanas, situaciones familiares, situaciones sociales, situaciones emocionales, situaciones mentales, situaciones espirituales, y en vez de seguir el camino de la verdad, de la vida y de la luz, decidimos optar por un atajo que no nos lleva más que a contaminarnos, ensuciarnos y alejarnos más de Dios. De ahí la importancia de escudriñar nuestro corazón hacia dónde realmente quiere dirigirse. Dice aquí, empieza a hablar de Juan y dice, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel, hablando de Jesús, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Esta fue una estrategia del Padre. Separa su cuerpo, separa al Verbo de la esencia divina, de lo que es Dios. Y entonces la parte creativa, la parte creadora y la criadora también empieza a formar con sus manos, como dice el Salmo, y con tus dedos fui formado, y con tus manos estableciste los planetas y todo lo que aquí en la tierra existe, en el mundo existe, a través de Jesucristo. Él es nuestro creador. Y dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Volvemos a Efesios. Dice que bajo la potestad de su nombre le fue dado todo nombre, aún sobre cualquier nombre está el nombre de Jesucristo. Él es el nombre por sobre todo nombre que se nombra, dice Efesios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios Padre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De acá, hermanos, viene el versículo que dice que todo lo que tenemos adentro es lo que estamos dispuestos a dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Jesucristo vino con una plenitud de la deidad de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad, y a través de su vida corpórea, en medio del pecado, en medio de la maldad, en medio de la contaminación, en medio de las decisiones humanas, en medio de las sensaciones del cuerpo, en medio de las emociones del alma y en medio de los pensamientos de la mente, Jesucristo triunfó. Triunfó y nos enseña la forma de cómo triunfar. Y la forma se encuentra justamente en el Nuevo Testamento, fortalecido y restablecido por el Antiguo Testamento también. Por eso cuando Él está caminando con los discípulos les dice, estudien en la ley todo lo que hable de mí. Y está restringiendo el contenido y la información que yo debo de estudiar al principio para poder comprender que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y aquí en este versículo vemos el nombre de Jesucristo completo y en mayúsculas, mas la gracia y la verdad por Jesús fue hecha. Dice el 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. ¿Cómo le declaró y cuándo le declaró? Cuando dice, muéstranos al Padre, entonces creeremos. Jesús dice, ¿cuánto tiempo no he estado con ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Diciendo Jesús, si tú me ves a mí, si tú me sigues a mí, si tú me crees a mí, llegarás a ver al Padre cara a cara, porque ahorita no has pasado, no has firmado contrato de las arras, en la cual tú estás dispuesto a pasar un proceso de discipulado para que tú puedas entender la voluntad del Padre y el Padre pueda tener el acceso a esa comunión contigo directamente. Por tanto, yo que pagué el precio del acta de los decretos, a través de mí vas a llegar al Padre. Yo te llevaré tomado de la mano en este camino si estás dispuesto a dejar todo lo que al Padre no le agrada. Dice, y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y le confesó y no negó, mas declaró, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres Elías? Y dijo, no. ¿Eres el profeta? Y dijo, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que le demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan el Bautista dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le responde diciendo, yo bautizo con agua. Si yo preparo el camino con un símbolo, el agua. Mas en medio de ustedes ha estado a quien ustedes no conocen. Este es el que ha de venir tras de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. En el 29 dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Este es el que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. ¿Sí? Fíjense, Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Cuando nosotros pretendemos hacer la oración eficaz, tenemos que hacerla realmente sabiendo que esa oración conlleva una disciplina de sujetar los pensamientos para que el pensamiento no divague hacia un pensamiento negativo, una emoción negativa, y esa oración eficaz se rompa. Es una condicionante, es una condicionante. Mi mente tiene que estar preparada y disciplinada en el escudriño, porque cuando mi mente empiece a orar, va a agarrar la información que yo previamente he leído para que el Espíritu pueda formar el mensaje que es la respuesta a lo que yo estoy pidiendo. Muy bien. Judas, el libro de Judas es un solo capítulo. Versículo 3, versículo 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos de la común salvación, me ha sido necesario escribirles, amonestándote que contiendas eficazmente por la fe. Vuelve a mencionar la palabra eficaz de la oración eficaz. Es necesario que contienda eficazmente, porque la mente es la que domina el alma y el cuerpo. Si Satanás logra que sus dardos de fuego alcancen nuestra mente, es cuando empieza a desconfigurarse nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras sensaciones. Cuando nuestra mente está anclada en lo que yo debo de pensar, en lo que yo debo de creer, no hay un camino hacia el cual yo pueda desviarme o Satanás pueda tomar ventaja de ello. Dice que contiendas eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es algo que tú tienes y que tienes que cuidar. Es algo que a ti te ha sido dada y son las arras de la salvación. Es ese compromiso que tú hiciste contigo mismo y con Dios, en donde aceptas a Jesús como novio y te haces partícipe del cuerpo de la iglesia, en donde descansa ahora la plenitud de su deidad, de su potencia, de la supereminente grandeza que habla Pablo en el libro de Efesios, para que nosotros hagamos aún mayores cosas que Él. Pedimos que Cristo haga cosas, pero realmente es a través de nosotros que Cristo puede hacer cosas. Es a través de nuestros dones que el Evangelio puede extenderse. Es a través de nosotros jornaleros que la semilla puede extenderse. Es a través de nosotros los que amamos a Dios podemos realmente establecer el reino de Dios aquí, porque tenemos la supereminente grandeza de la deidad que es el Espíritu Santo de Dios, que está ahí como una garantía del contrato que firmamos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador y aceptando esas arras que son las 13 puertas que debemos de cruzar en nuestra vida espiritual. Cristo nos ayuda, el Espíritu nos guía, llegamos al Padre, el Padre nos concede lo que pedimos, porque todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Versículo 5 dice, el 4,
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución. Ten cuidado de lo que escuchas, a quién crees, a quién aceptas qué aceptas como enseñanza y a quién aceptas como maestro. Si es alguien que te lleva a la duda y al cuestionamiento de lo que es Dios, Padre, entonces escudriña y confirma si está bien lo que te está enseñando o no. Pero si una vez que tú ya hayas comprobado que lo que te están enseñando no está en la Biblia, tienes la opción de decidir quedarte por conveniencia, porque es agradable, o porque es bueno, o para evitar que te sigan diciendo cosas, o tienes la opción de seguir el camino verdadero, de seguir el camino de la verdad, seguir el camino de la vida, aunque te vituperen, porque Mateo capítulo 5 nos habla de que vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperados, vamos a ser rechazados, vamos a ser humillados, vamos a ser azotados y vamos a sufrir muchas cosas como lo sufrió Jesucristo, y es cuando nosotros debemos tener esa conciencia. Y no es fácil, hermanos, y por eso les estoy predicando esto, porque sí necesitamos tener una disciplina para tener esa fortaleza de soportar cuando esas pruebas vengan. Dice, y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y negando a nuestro Señor Jesucristo. No podemos aceptar a Dios y rechazar a Cristo, y no podemos aceptar a Cristo y rechazar a Dios Padre. No podemos, y mucho menos, y con mucho cuidado y con mucho respeto digo esto, porque la parte de la deidad que funciona ahorita en la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mucho menos puedo yo disgregar a una de estas personas, sabiendo que Cristo es mi creador, sabiendo que Cristo es el que me dio el camino, sabiendo que Dios Padre es el que me concede las peticiones de mi corazón, y que el Espíritu Santo es el que me guía, que me redarguye, y que cada uno tiene un lugar, o debería de tener un lugar en mi vida, sabiendo y diferenciando las funciones de cada uno de ellos. Dice, os quiero pues amonestar, ya que alguna vez has sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Está hablando de Dios Padre. Jesucristo, ¿qué te dice? Si te dan una mejilla, pon la otra mejilla. Lo que se ha malentendido muchas veces significa, ya te lastimaron una vez, apártate de donde te han hecho daño. Crece, madura, fortalécete para que no vuelvas a recibir un daño. Si recibí un daño es porque soy vulnerable en un área. Y si soy vulnerable en un área, debo de fortalecerme en el poder de su fuerza para poder tener la capacidad de salir airoso y poder decir con toda mi mente, con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a Dios sea la honra, a Él sea su nombre alabado por siempre. Dice, versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Esto es conveniencia y apariencia. No hablo de la verdad porque no me conviene que esta persona deje de ser mi amigo o mi amiga. No hablo de esta situación porque no me conviene que esto suceda, porque entonces le estoy dando a las personas una admiración que debería de ser solo para Dios, y creyendo tener un provecho al omitir el funcionamiento de la verdad de mi vida. No te estoy diciendo que vayas y quieras imponer lo que tú crees, no. Te estoy diciendo que vivas la fe en la cual tú te comprometiste en pensamiento, palabra y acción. Vive lo que tú ya decidiste vivir conforme a los estatutos de Dios, sin importar a quién le agrada o a quién no le agrada. Empieza a cambiar para Dios Padre, empieza a cambiar a través de la imagen de Jesucristo,
Y por imagen me refiero a ejemplo, y empecemos a crecer con la ayuda del Espíritu, que es el que nos va a redarguir y el que nos va a guiar. Teniendo esto en un contexto, yo ya puedo contestar la pregunta que es, ¿qué hay que creer? Hay que creer que tengo un Dios, único Dios, el Dios por sobre todas las cosas, que está formado por 3 personas. Estas 3 personas tienen una función particular en mi vida determinante, por lo cual va a operar cada una en una de mis personas, porque yo también estoy formado de 3 elementos que son espíritu o mente, alma o emociones, cuerpo o sensaciones. Y cada una opera en cada área de mi vida para integrar esto y yo pueda ver a Dios como un todo, en la esencia de todo, la esencia que fluye para todo y que me lleva a todo y que me concede todo lo que mi corazón anhela, porque entiendo que Dios no se mueve con base a soberbia, arrogancia, vanidades, sino que con base a la humildad, a la templanza y al sometimiento de su voluntad. Muy bien. Entendiendo este punto, me dice la tercera carta de Juan, versículo 11, no sigas lo que es malo, sigue lo que es bueno. El que hace el bien es de Dios, mas que el que hace el mal no ha visto a Dios. Con esto sencillito vamos a terminar con este estudio. Es un estudio no complicado para que tú lo puedas escuchar varias veces y cuando te topes otra vez con las puertas puedas comprender cuál persona funciona y opera en cada puerta. Se me va a hacer más fácil cruzar esas puertas y adquirir esa madurez y ese crecimiento que la misma palabra me pone. Pues muchas gracias, hermanos, por la bendición de su presencia. Y te dejo este versículo que estaba yo orando hace ratito y Dios lo puso en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. Pues vamos a orar, hermanos. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu apoyo. Muchas gracias por tus oraciones y las bendiciones que nos mandas a través del crecimiento y del conocimiento y de la aplicación de tu tiempo en estos estudios. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permite, Señor, estar un domingo más, un día más en tu presencia, para poder, Señor, crecer en la fe, crecer en este camino que tú nos permites cruzar, que tú nos permites decidir. A ti sea, Señor, la honra y la gloria por siempre. Gracias porque a través de este versículo develamos un misterio de la voluntad tuya. ¿Y qué forma quieres que nosotros crucemos y caminemos este camino de la verdad? Que no tengamos miedo de pedir ayuda, que hagamos un lado el orgullo, la soberbia, la arrogancia, de creer que alguien pueda hacer más o conocer más que yo. Si algo no entiendo, dame la fuerza de preguntar. Si algo hago mal, dame la fuerza, Señor, de darme cuenta y de cambiar, de aceptar, de rechazar, de reconocer, de entregar, para romper ciclos viejos y que tu poder y tu presencia pueda seguir creciendo y yo empiece a mermar cada día más. A ti sea, Señor, siempre la honra y la gloria a través del nombre, que es sobre todo nombre que se nos pueda nombrar, Jesucristo tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, hermano.